Federação Pan-Americana nasceu em Montevideo, no Uruguai, justamente para fazer a integração dos países, das entidades que tratam do problema associativo dos arquitetos, da profissão dos arquitetos dos países das Américas e Caribe. Essa foi a gênese da federação, fazer a integração dos países, trabalhar entre países. Por supuesto que temos fronteiras geográficas, fronteiras políticas, divisões de línguas, problemas com idiomas, problemas que podem ser soluções. E vimos que através da arquitetura não temos fronteira, tratamos justamente do problema da habitação, do espaço onde vive o homem que é o homem em qualquer desses países. Ou seja, estamos tratando de uma integração de um problema comum. E é claro que nós temos diferenças culturais, mas diferenças também são riquezas que podem ser contribuídas e serem somadas. Umas podem trazer como parâmetros ou definições que podem ser seguidas entre os povos, serem trocadas ideias, e outras que podem ser atualizadas para a sua própria região. Então, se fazemos uma obra no Uruguai, é diferente do que fazemos que viemos a fazer no Haiti. As diferenças existem, ou menos no Peru. Temos que considerar a geografia, as questões geográficas, geológicas. Então, essas diferenças nós tratamos, mas entendemos isso como uma soma das nossas contribuições entre o país. Creio que a FAPA tem essa meta de poder fazer justamente a integração. E visamos um bem comum, que é a qualidade de vida do ser humano. Creio que isso é uma contribuição muito grande. No que se refere à questão internacional, obviamente tratamos entre países, ou seja, somos uma entidade internacional e regional, ou seja, do continente americano e das Américas e do Caribe. No mundo hoje estimamos em torno de 1.300.000 arquitetos. Somente na região do continente americano e Caribe, ou seja, a região FAPA, temos 600.000 arquitetos, ou seja, quase a metade dos arquitetos do mundo. Não podemos estar isolados nesse momento onde a tônica, a palavra-chave se traduz através da comunicação. Hoje a rede de internet ou a rede sociais nos fazem com que a mundialização que nasceu no século XVI, com os descobrimentos, com as navegações, elas se ampliem no sentido de a globalização realmente, essa mundialização acontece hoje de uma maneira efetiva. O que eu penso aqui, falo aqui nesse momento, pode ser lido no outro lado do planeta, do globo terrestre, como se fora uma interlocução contínua. E baseado nisso, nós temos feito aproximações muito interessantes a partir, por exemplo, do convênio que fizemos com a Organização das Nações Unidas através do Programa de Cidades do Pacto Global. A Federação Pan-Americana passou a ser signatária por ocasião do Fórum Mundial do UNABITAR na cidade de Medellín, em abril passado, como uma signatária colaboradora. O Pacto Global tem em torno de 8.000 ou mais signatários neste programa e 5 apenas no mundo que são signatários colaboradores, que têm a prerrogativa de fazer conexões. A federação passa a ser o 6º signatário colaborador. E já com essa prerrogativa que temos, fizemos já um contato com o Conselho de Arquitetos da Europa, que também são 32 países, como a Federação Pan-Americana, que tem esse encaminhamento comum dentro do Programa de Cidades do Pacto Global, que nada mais é do que cuidarmos das questões dos direitos humanos, das questões ambientais, eficiência energética e da prática ética profissional. Então é a primeira entidade, por incrível que pareça, o programa é muito novo, mas por incrível que pareça, a Federação Pan-Americana é a primeira entidade de arquitetos e urbanistas que participa do Pacto Global de uma maneira de signatário colaborador. Creio que estamos avançando bastante, rápido, no sentido de contribuir à sociedade, porque
vale lembrar de que o programa do Pacto Global ele tem um pressuposto que é de reunir iniciativas do poder governamental, do poder das empresas, ou seja, o econômico, e o poder da sociedade organizada, somado, obviamente, da academia, que contribui com as pesquisas científicas. Ou seja, estamos fazendo um papel que é, a nosso ver, o caminho para a parceria da construção de um mundo melhor. La Federación Panamericana respeta mucho las expresiones culturales, o sea, dónde y para quién hacemos la arquitectura, para quién trabajamos, para quién pensamos, para quién representamos. Y la representación de países tan diversos, de culturas tan diversas, pero tan próximas, tenemos que llevar en cuenta. Por ejemplo, la cuestión de sostenibilidad. La cuestión de sostenibilidad tiene que llevar en cuenta no solo los aspectos económicos, los aspectos ambientales, pero sobre todo los aspectos sociales. En la Carta de Iquitos, que hicimos con el primer Congreso de Arquitectura y Sostenibilidad en la ciudad de Iquitos, Perú, una ciudad en la borda la floresta amazónica, trabajamos justamente estas cuestiones, de que tenemos una mea culpa, tenemos que hacer un mea culpa con las cuestiones de la sostenibilidad. Es una sostenibilidad, entre comillas, admisible, porque justo el facto de que existimos, estamos haciendo un impacto social, un impacto global, un impacto ambiental. Entonces tenemos que ver qué manera podemos contribuir. Entonces vemos que la arquitectura que nos interesa es la arquitectura que sea sostenible, sobre todo los aspectos sociales, que lleve en cuenta no los Star System que salió en una revista o en un libro, pero la arquitectura que tiene la raíz de su gente. Por supuesto que después de la arquitectura moderna, la arquitectura mundial se cambió en toda parte, pero la arquitectura moderna tiene una lectura, puede tener una lectura de que es cómo traducirla para la región. Cada región tiene una expresión. Por ejemplo, el color que se utiliza en México fue traducida por el arquitecto Barragán. La arquitectura moderna en Brasil fue traducida por la arquitectura magistral de Oscar Niemeyer, por las curvas y la expresión, libertad y todas las cosas. La arquitectura en Colombia fue trabajada de una manera muy precisa, cirúrgica casi, por el arquitecto Rogelio Salmona. Así por Togo Díaz en Argentina. Entonces, esto es riqueza, esto estamos hablando. Y además tenemos la arquitectura inca, la arquitectura azteca, la arquitectura maya y la arquitectura vernacular que tenemos que mirar. Si en una isla griega tiene una hermosa paisaje a partir de casas chiquitas, ¿qué diferencia tiene de tugurios o favelas? La infraestructura y la calidad de vida, que genera la calidad de vida, que es un presupuesto para la calidad de vida. Entonces, las favelas de Río no tienen distinción de la visión que tiene, el paisaje que tiene de quien está ahí con la isla de Grecia. Entonces tenemos que mirar, porque la diferencia, la dificultad puede ser una potencialidad. Eso tenemos que mirar. Y sostenibilidad no es tocamos un botón donde todo un sistema, un aparato electrónico va a regulamentar o regularizar la temperatura, la eficiencia energética en un edificio. Pero un edificio que está diseñado con una sostenibilidad. O sea, una sostenibilidad que nace por el pensamiento, por el diseño, un edificio realmente inteligente. Como decimos, la más perfecta definición de un conforto térmico es la sombra de un árbol, porque ahí tenemos la sombra que protege, el árbol que protege el sol, los rayos solares, y el viento que hace la refrigeración de la persona. O sea, tenemos que mirar la naturaleza. Y eso, mirar nuestra naturaleza, nuestra cultura,
Eso para mí es el pensamiento de la federación, lo que distingue y que crea la fuerza. Bueno, los desafíos siempre cuando tenemos a alguien que hizo algo, es un desafío, o sea, continuar, hacer una continuación y mejorar y sumar. Entonces, que la gestión pasada de nuestro presidente Monti de Argentina, hubo justamente la integración, la proximidad de la gente de los países FAPA. Y así continuamos. Pero una propuesta que teníamos era de hacernos una cosa más, que llega más rápido, o la idea o las informaciones lleguen a la persona. Así que los programas de difusión de la federación existían en nuestro plan de gestión. Y si hacemos un montón de cosas, hacemos beneficios, y si no mostramos a la gente, mostramos a la sociedad, no acontecemos. Las cosas no se hacen por existir. Entonces, eso estamos haciendo, la idea de hacer una publicación donde pongamos ahí una contribución en el sentido de pensamiento atemporal, o sea, que sirva para un alumno hacer una investigación con un arquitecto que lea este texto, esté involucrado de un nuevo pensamiento, una suma. Entonces, que la publicación tiene esta prerrogativa, y además también divulgar las cuestiones de acciones de la federación. Tenemos más de 18 bienales de arquitectura que acontecen, muestras y bienales de arquitectura que acontecen en los 32 países de federación. Y uno de los proyectos nuestros es la muestra de arquitectura de las bienales de muestra de arquitectura. Estamos trabajando mucho por eso, porque vamos a tener un banco de informaciones que ya está firmado con el Museo Oscar Niemeyer de Curitiba, que es de autoría del arquitecto Oscar Niemeyer, donde vamos a hacer esas muestras periódicas de arquitectura de las Américas. Y vamos a tener ahí un acervo, o sea, un banco de datos de esta arquitectura panamericana. Eso creo que es un avance muy importante que tenemos por hacer y estamos involucrando. Hay planos como de seguir y que estamos siguiendo, de hacer la 4ª Conferencia Internacional de Ciudad de Frontera, que tiene una importancia tremenda, porque como decía, nosotros tenemos fronteras políticas, geográficas, pero no tenemos frontera entre nosotros, pero tenemos problemas a resolver, desarrollar como el planeamiento urbano la ciudad de frontera, que es el tema. Y un tema que interesa a los gobiernos y todo. Y estamos haciendo la 4ª conferencia de la ciudad de Campo Grande, donde tuvo la primera, las 2 y 3 fueron en Foz de Iguazú, y vamos a discutir esta cuestión. El Congreso de Arquitectura y Sostenibilidad, vamos a hacer el segundo en la ciudad de Manaus, el primero fue en Iquitos, Perú, donde discutimos la cuestión de Amazonia, que es un problema global. Son como 8 países que están involucrados directamente en la cuestión de Amazonia, pero es un problema del mundo todo, porque es un pulmón del planeta, y si no nosotros nos ocupamos de esta preocupación, otros ocupan, y de manera que no sé si será la cierta. Nosotros involucramos toda la energía para que hagamos lo mejor, como dijo, con sostenibilidad, pero una sostenibilidad considerando la gente que vive acerca. No podemos decir y fechar la cuestión de sostenibilidad como intocable, pero cómo hacer una interlocución entre la naturaleza y la vida humana. Si no, no podemos tener eso como contemplado, tampoco a economía y a cuestión ambiental. Así que tenemos este evento y congresos que tenemos en toda parte, en todo tiempo, en nuestro país, donde estamos discutiendo constantemente la cuestión de arquitectura, las problemáticas locales. Vamos a hacer estamos apoyando una workshop en el país Haití, que va a ser 5 años después del desastre que hubo. Entonces estamos contribuyendo ahí en el sentido de que estas cuestiones locales son respetadas. Creo que es nuestra labor mayor, estar con la condición de embajadores de la calidad y la participación de cada uno.
de estos países.